Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples películas barra cómics. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 1. Prólogo, invasión. Es una señal para todos los reinos de que la Tierra está preparada para una forma superior de guerra. Cuando Thor dijo esas palabras, Fury realmente no lo creyó. La arrogancia de una civilización antigua, pensó. Simplemente un supuesto dios que menosprecia el potencial de los humanos. Pero sabía, o al menos creía saber, que con un poco de tiempo y mucho esfuerzo, eventualmente podrían volverse lo suficientemente fuertes como para defenderse de cualquier amenaza externa. No necesitaban permiso de un extraterrestre para usar el Tesseract. No necesitaban permiso para crecer, para evolucionar. Podían cuidarse solos, muchas gracias, y el condescendiente asgardiano no tenía derecho a tratarlos como si fueran niños. Fury recordó la ira que sintió esa vez. Por supuesto, esta ira fue alimentada en gran medida por el cetro de Loki, pero se había originado desde dentro de él. Ver a los kryptonianos volar a través de los edificios de la ciudad como si fueran de papel le hizo repensar eso. Ver la destrucción que una sola nave kryptoniana había provocado en la ciudad, casi destruyendo el mundo entero, le hizo reconsiderar eso. Ver a los poderosos Vengadores, su última línea de defensa, que habían logrado detener una invasión alienígena liderada por un dios, completamente superados e inútiles mientras el general Zod y Superman luchaban en el cielo, le hizo reconsiderar eso. Se dio cuenta de que cada agente de SHIELD estaba reconsiderando eso. Los ojos de todos en el helicarrier estaban pegados a las pantallas, mientras las imágenes del satélite intentaban seguir la increíble, rápida y brutal batalla de los dos alienígenas. Nadie hablaba. Nadie se movía. La conmoción y la impotencia eran casi tangibles en la habitación, cuando SHIELD se dio cuenta de que no había nada que pudieran hacer más que esperar que Superman saliera victorioso. Fury odiaba ese sentimiento. Cuando había un problema, él lo solucionaba. Por cualquier medio necesario. Eso fue lo que hizo toda su vida. Eso fue lo que se llevó a hacer el SHIELD bajo su mando. ¿Pero qué podría hacer ahora? Cuando los Chitauri atacaron, liderados por Loki, su equipo fue llevado al límite, pero al final cumplieron. Los Vengadores ganaron el día. El Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow y Hawkeye habían salido victoriosos. SHIELD los había unido para salvar el mundo y lo habían logrado. Esta vez las cosas fueron diferentes, porque simplemente no había nada que pudieran hacer contra ese tipo de amenaza. Contra esa forma superior de guerra, pensó Fury con amargura. Sus armas eran inútiles. Lo más probable es que los kryptonianos ni siquiera los sintieran, si es que pudieran alcanzar el objetivo, lo cual era imposible de hacer ya que volaban tan rápido que básicamente eran borrosos. Esa fue la razón por la que ni siquiera consideró enviar aviones allí, porque no podrían volar ni maniobrar tan rápido y los pilotos simplemente irían allí a morir. De manera similar, enviar soldados a pie cuando la ciudad se estaba desmoronando fue igualmente estúpido. ¿Y los Vengadores? Lo más probable es que sintieran lo que sentían los agentes comunes cuando estaban junto a ellos. Es decir, estaban sintiendo, probablemente por primera vez, lo que era simplemente no poder hacer una sola maldita cosa. Los dos miembros que al menos podían intentar hacer cualquier cosa eran Thor y Hulk. El problema era, y no era eso una patada en los huevos, que ninguno de ellos estaba en condiciones de ayudar. Thor era inaccesible, haciendo quién sabe qué, quién sabe dónde, desde el comienzo de este desastre, y Hulk solo podía mirar desde el suelo mientras los dos alienígenas volaban en el cielo, incapaz de hacer una sola puta cosa para entrar en la pelea. Stark había sido derribado del cielo y su armadura simplemente ya no estaba en condiciones de volar. El Capitán América, desafortunadamente para todos ellos, no había recibido el don de volar cuando tomó el suero del supersoldado, por lo que quedó atrapado en el suelo, ayudando a los civiles a evitar morir como hormigas mientras la ciudad caía encima de ellos. Y Natasha y Clint, bueno, decir que fueron superados fue quedarse corto en este maldito siglo. No, por mucho que Fury lo odiara, la única esperanza para la humanidad residía en un maldito extraterrestre. Con un extraterrestre de 21 años de Kansas que nunca, en toda su vida hasta este momento, había lanzado un puto puñetazo de verdad contra un oponente vivo. Todo lo que podía hacer era tener esperanza. A Natasha le costaba creer lo que veía. Había visto cosas bastante sorprendentes en su tiempo. Vio al Capitán América peleando, con toda la fuerza del suero del supersoldado, mientras su cuerpo se movía con gracia y fuerza antinaturales.
Había visto a Iron Man luchar contra un dios en igualdad de condiciones, y su tecnología demostró ser rival para las habilidades sobrenaturales de su oponente. Había visto a Thor, el dios del trueno de las leyendas, blandiendo su poderoso Mjolnir, provocando tormentas desde el cielo y derrotando a los soldados Chitauri como si no fueran nada. Había visto al increíble Hulk aplastando a sus enemigos con una fuerza imparable. Pero lo que estaba viendo en ese momento estaba en otro nivel. Desde lo alto de un edificio en ruinas, cubierto de polvo de la ciudad derrumbada, Natasha solo podía observar cómo Superman y Zod luchaban, cada golpe lanzado lo suficientemente fuerte como para romper las ventanas de los edificios aún en pie con solo ondas de choque. Cada rascacielos se partió por la mitad cuando sus cuerpos chocaron contra ellos, las paredes de concreto y los cimientos de acero demostraron ser tan resistentes como lo sería una ventana de vidrio contra una ojiva nuclear. Sabía que Clark era poderoso. Ella había visto todas las cosas increíbles que él había hecho cuando Fury la envió a buscar a la persona mejorada que estaba ayudando a personas en todo el mundo. Había seguido las leyendas urbanas que aparecían por donde pasaba, había interrogado a los amigos que habían visto algo. Incluso había visto imágenes de su batalla anterior contra los kryptonianos en Smallville. Pero esto, si alguien le dijera que ese niño tímido, inseguro y demasiado educado que había conocido, porque todo lo que Fury dijo acerca de que él era una amenaza potencial fue desacreditado por separado una vez que lo conoció y pudo evaluar su personalidad, podría traer destrucción a ese nivel. Le parecería ridículo. No es que él fuera el responsable de esto. Oh no, ella no pensó eso ni por un segundo. En realidad, sabía a ciencia cierta que la única razón por la que todavía estaban vivos era porque Clark estaba allí. Pero eso no afectó la sorpresa que sintió por el nivel de poder que estaba presenciando. Era como si los únicos límites que tenía estuvieran ahí porque él los había puesto ahí. Su velocidad increíblemente rápida parecía aumentar a medida que peleaba, sus golpes eran cada vez más fuertes, los golpes que recibía, también cada vez más fuertes, parecían no molestarlo mientras más se metía en la pelea. Fue increíble. Y al mismo tiempo aterrador. Porque por muy poderoso que fuera Clark, tampoco estaba entrenado. Era muy probable que nadie estuviera viendo esto, pero para ella estaba tan claro como el día. Clark no tenía idea de lo que estaba haciendo. Confiaba únicamente en sus dones, porque no tenía formación ni experiencia. El instinto se había activado y era todo lo que lo guiaba. Nadie intentaría siquiera considerarlo, pero el hecho era que Clark era un civil. Uno inmensurable y poderoso, pero aún civil. Y iba contra un general entrenado que tenía los mismos dones que él. Cada persona en la ciudad, en el mundo, estaba asustada, pero posiblemente nadie más que la madre de Clark y Natasha sabrían que el propio Clark era quizás la persona más asustada de todas. Porque sabía que si fracasaba, él, el granjero civil convertido en periodista que luchaba contra el alto general de su pueblo, el mundo y todos sus habitantes pagarían el precio máximo. Era bueno que el símbolo en su pecho fuera un símbolo de esperanza, porque realmente lo necesitarían ahora mismo. Clint intentó moverse lo mejor que pudo con su pierna rota, mientras seguía los dos misiles que chocaban en el cielo, el sonido atronador resonaba en su cráneo. Ese tipo de mierda estaba por encima de su nivel salarial. Era un agente, muy bueno, pero cuando se enfrentaba a otros humanos. A veces se podrían hacer una o dos excepciones. Podía disparar una flecha contra un Chitauri feo y nada le daba tanta satisfacción como dejar caer a Loki del cielo con una flecha explosiva. Pero ¿qué diablos esperaba Fury que hiciera contra seres que podían volar más rápido que una bala y esquivar misiles en la cara? Nat lo había dicho esa vez y tenía toda la razón. No estaban entrenados para este tipo de cosas. Eran monstruos, magia y extraterrestres y estaba harto de eso. Necesitaba unas vacaciones. Necesitaba quedarse al menos un fin de semana con Laura y los niños. Pero para que eso sucediera el super niño tendría que ganar esta pelea y si había algo que a Clint no le gustaba era poner la seguridad de su familia en manos de un desconocido. Pero, ¿qué elección tenía cuando se enfrentaba a monstruos, magia y extraterrestres? Steve Rogers levantó su escudo sobre su cabeza, protegiendo a dos civiles de los escombros que caían, mientras los guiaba lejos de los edificios destruidos. Algún tipo de rayos de energía rojos habían golpeado un edificio no hace mucho, cortándolo como si fuera un cuchillo caliente cortando un trozo de mantequilla, y golpeando a 3 edificios más después de eso. Por suerte, solo el primero se derrumbó. El caos era absurdo. La gente corría por todos lados sin saber qué hacer.
Steve intentaba llamarles la atención, hacer que lo siguieran, calmarlos. El metro probablemente era un buen plan de escape en este momento, y estaba gritando órdenes a los policías presentes para que llevaran a los civiles allí. Era la invasión de Loki otra vez. Excepto algo peor, si eso fuera posible. Cuando la nave que disparaba el gran láser azul fue neutralizada, Steve realmente pensó que todo había terminado. Casi todos los hostiles habían sido derrotados y el único que quedaba era el General Zod contra todos y cada uno de ellos. ¿Qué tan malo podría ser eso? Muy, muy malo, al parecer. Steve se había jactado ante Fury una vez de que no había nada más que pudiera sorprenderlo, no después del suero del supersoldado, Hydra, el Tesseract y de haber sobrevivido al congelamiento durante 70 años. Fury demostró que estaba equivocado con el Helicarrier poco después, eso era cierto, y luego Thor y Loki lograron sorprenderlo nuevamente uniendo la mitología y los extraterrestres en la historia. Y finalmente, después de todo eso, Steve volvió a pensar que lo había visto todo. Se equivocó una vez más. Lo que estaban haciendo Clark y el General Zod era increíble. Por primera vez desde el suero del supersoldado, Steve se sintió como el niño flaco que alguna vez fue, lleno de coraje pero sin fuerza real para marcar la diferencia. El simple hecho es que no podía hacer nada contra ese tipo de poder. Era como intentar enfrentarse a Thor o Hulk con sus propias manos. Ciertamente podía arriesgarse, pero el éxito estaba lejos de ser el resultado más probable. Respiró hondo, calmándose. Entrar en pánico ahora no ayudaría a nadie. Las cosas no se perdieron. Clark estaba luchando con todas sus fuerzas en este momento y confiaría en el niño. No podía decir que lo conocía muy bien, pero sentía que Clark era, a pesar de ser un extraterrestre, muy parecido a él. Él estuvo allí, arriesgando su vida desde el principio, luchando contra su propio pueblo para proteger a la humanidad. Sí, Steve iba a confiar en él para detener a Zod. Tal vez él y el resto de los Vengadores no tenían el poder para unirse a la lucha en este momento, pero comenzaron como un equipo y el niño era parte de eso. Solos no podrían hacer nada, pero juntos sí. ¿Quién sabe? Los Vengadores lo habían hecho una vez. La mente del Dr. Banner funcionó a su nivel más instintivo cuando se transformó en Hulk. Entonces, en lugar de una mente brillante y destacada en su campo, Hulk parecía más bien un animal inteligente. Gruñidos en lugar de palabras, acción y reacción en lugar de planificación, emociones en lugar de racionalidad. Excepto que, a diferencia de otros animales, no poseía exactamente un instinto de lucha o huida. Su único instinto era luchar y luchar. Por eso Hulk estaba, a falta de una palabra mejor, frustrado por cómo iban las cosas. Era fuerte, demasiado fuerte. Él era rápido. Podía saltar sobre edificios. Pero no pudo volar. Y por eso estaba obligado a permanecer clavado en el suelo, como un gato obligado a observar a un pájaro volar. Y eso lo estaba cabreando. Sus músculos temblaban por la necesidad de aplastar. No era simplemente ira, no era simplemente furia, era su instinto de golpear, desgarrar y destruir a su presa hasta que no quedara nada más. Hulk estaba sintiendo algo que nunca antes había sentido. Le estaban negando la oportunidad de pelear y eso lo estaba volviendo loco. En lo profundo de su mente, el Dr. Banner estaba tratando de calmarse, tratando de controlarlo antes de buscar otro objetivo para desahogar sus frustraciones y convertirse en un riesgo. Por supuesto, sus pensamientos no eran tan detallados como le gustaría, el lado de Hulk de su mente tenía el control, pero la sensación general que tenía era que esto necesitaba detenerse. Hulk estaba sufriendo porque no podía luchar. El Dr. Banner sufría porque lo necesitaba. Desde lo más profundo de sí mismo, Bruce simplemente suplicó que esto terminara. Lo más rápido posible. ¡Santa mierda! Exclamó Jessica Jones, por lo que parecía ser la enésima vez, incapaz de parpadear mientras veía a Clark ser arrojado a través de un edificio con tanta fuerza que se topó con el otro lado y siguió golpeando los otros edificios detrás de él. Jesús, maldito Cristo. No podía creer lo que estaba viendo. Lo que estaba sucediendo justo ante sus ojos era simplemente demasiado. En un gesto automático, su mano se apretó con más fuerza alrededor de la de Trish, mientras sus piernas dejaban de moverse por la sorpresa de ver a su amiga golpeando edificios como una bola de boliche. Cualquiera que hablara con Jessica durante más de un minuto se daría cuenta de que era pesimista. Por supuesto, ella nunca lo admitiría. Ella no era pesimista, replicaría, sino realista. No era culpa suya que la realidad fuera, por su propia naturaleza, una mierda. Entonces,
Cuando las luces de su apartamento se apagaron y su televisor se volvió borroso sin razón aparente, presentando una amenaza bastante siniestra para el mundo entero por parte de lo que parecía ser un extraterrestre psicótico, supo que estaban jodidos. Era el incidente de nuevo. Pero peor. Mucho peor. No solo porque el nivel de destrucción fue mayor. No solo porque los Vengadores parecían tan desesperados como todos los demás. No porque pareciera amenazar al mundo entero a la vez, en lugar de a una sola ciudad. Era peor porque todo estaba sucediendo directamente contra alguien a quien ella consideraba un amigo. Y por muy fuerte que fuera, no había absolutamente nada que pudiera hacer para ayudar. Entonces tal vez ella era una perra. Ella no lo negaría. De hecho, Jessica sería la primera en admitirlo. Era violenta, de mal genio, alcohólica y completamente jodida de la cabeza. A ella le gustaban muy pocas personas. Pero a las personas que le gustaban, a las que consideraba amigos y familiares, con mucho gusto mataría y moriría por ellas. Y ver todo este desastre sucediendo sin poder ayudar fue como si una bala le atravesara el pecho. Como ver un coche que viene en tu dirección sin tiempo de esquivarlo, como ver cómo tu casa se incendia y no puedes apagarlo, como estar demasiado lejos para evitar que un amigo se caiga por las escaleras. Como ser controlado por Killgrave de nuevo, obligado a observar detrás de tus propios ojos cómo tu cuerpo hacía cosas terribles sin poder hacer nada para detenerlo. Tenemos que irnos, Jess. Dijo Trish, con urgencia, empujando su mano. Tenemos que salir de aquí. Jessica no se movió ni respondió durante unos segundos. Respiró y cerró los ojos. Y luego se volvió, llevándose a Trish con ella. No podía ayudar a Clark, pero podía ayudar a Trish ahora mismo. Clark se ocuparía de esto, le patearía el trasero a ese tipo de regreso al espacio. Y cuando eso terminara y él regresara, ella le daría un puñetazo en la cara por hacerla preocuparse así. Solo esperaba no volver a romperse los dedos. Jarvis, necesito ojos sobre ellos. Le gritó Tony Stark a su inteligencia artificial, mientras intentaba hacer algunas reparaciones críticas en el traje. Conecta cada satélite, cada cámara de esta ciudad, todo lo capaz de grabar que puedas encontrar. De inmediato, señor, respondió Jarvis, transmitiendo las imágenes al casco de Tony. Esto no podría estar pasando, no otra vez, pensó Tony. Era como una de sus pesadillas desde el incidente, excepto que en realidad nunca soñó algo tan horrible. Sacudiendo la cabeza, volvió a intentar arreglar sus repulsores, tratando de mantener su mente ocupada para evitar entrar en pánico. Eso era algo que realmente no podía permitirse en este momento. Señor, parece que abandonaron la atmósfera, dijo Jarvis, llamando la atención de Tony hacia las imágenes en su pantalla. Vio a Zod agarrando a Superman y básicamente explotando hacia el cielo. Después de unos segundos sin actualizaciones, Jarvis agregó: perdimos un satélite. Tony levantó una ceja. ¿Estaban peleando en el espacio? ¿Podrían los kryptonianos sobrevivir en el vacío? Bueno, ¿a qué no pueden sobrevivir? Después de lo que hicieron contra él y su armadura, incluso contra Hulk, Tony no se sorprendió increíblemente al descubrir una habilidad más que parecían poseer. Señor, volvieron a entrar en la atmósfera. Están perdiendo altitud rápidamente. Y luego pudo verlos de nuevo, como un meteorito cayendo del cielo, quemando escombros a su alrededor mientras las llamas parecían rodear sus cuerpos. Los pedazos de lo que probablemente era su propio satélite destruido cayeron por toda la ciudad, chocando contra los edificios, y los kryptonianos continuaron su descenso, brillando en rojo como una estrella fugaz. De hecho, pudo escuchar cuando chocaron contra el suelo, todo tembló por un momento. Por un segundo, Tony volvió a cerrar los ojos. Dejó de intentar arreglar sus repulsores y solo se concentró en su respiración, intentando una vez más controlarse. Ser el hombre que Pepper merecía. Ser Iron Man, miembro de los Vengadores. Ser el hombre que sabía que podía ser, con o sin armadura. Porque admitió plenamente, aunque solo fuera para sí mismo, que nunca sintió tanto miedo como en ese momento. Atravesaron el techo de cristal y derribaron una estatua cuando la base de piedra se rompió. Rápido como un rayo, Clark arrojó a Zod al suelo y voló contra él, golpeándolo contra el suelo y golpeándole la cabeza contra el suelo hasta que el mármol se rompió. Clark usó toda la fuerza que pudo reunir para sujetar a Zod. Lo agarró con una llave estranguladora, sus músculos se tensaron con el esfuerzo de simplemente sujetarlo contra el suelo, para evitar que se fuera volando y comenzara a matar gente nuevamente. Zod, obviamente, luchó por alejarse, gruñendo por el esfuerzo, la rabia ardiendo dentro de él.
Incluso eso, sin embargo, resultó inútil, porque Clark no se movió ni un segundo. Pero ¿durante cuánto tiempo podría retenerlo? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que Zod logró deshacerse de él y seguir su camino de destrucción? No vendría ayuda, Clark lo sabía. No porque no hubiera gente dispuesta a ayudar, sino porque simplemente no tenían la fuerza para ayudar. No había una fuerza policial allí para esposar a Zod, ni agentes de SHIELD para llevárselo. No había una sola prisión en todo el mundo capaz de proteger a un ser como Zod. Zod dejó de luchar por un segundo y miró a las personas que aún estaban allí. A Clark se le cortó la respiración cuando se dio cuenta de lo que estaba pensando el general. Con ojos enloquecidos, Zod intentó mirar a Clark lo mejor que pudo mientras lo sujetaban. Si amas tanto a este pueblo, puedes llorar por él. Y de sus ojos salió fuego contra una familia asustada. Clark usó todas sus fuerzas para tirar de la cabeza de Zod, para tratar de evitar que los rayos de energía golpearan a la familia. El calor de la vida comenzó a romper el muro de piedra, mientras la familia se abrazaba, tratando de hacerse lo más pequeños posible. Zod también luchó con todas sus fuerzas, los rayos movían lentamente en su dirección. No hagas esto. Clark gritó, desesperado. Detener. La familia lloraba y caía al suelo mientras se alejaban de los rayos de energía, el padre empujaba a su esposa e hijos mientras suplicaban clemencia. Detente. Zod ni siquiera dudó. Nunca. Los rayos estaban a centímetros de la familia, las chispas volaban y los gritos eran más aterrorizados que nunca. Zod no pararía. No hasta que todos estuvieron muertos, Clark finalmente aceptó. No hasta que la Tierra estuvo tan desprovista de vida como Krypton. Así que cerró los ojos, con las lágrimas cayendo por su rostro, y tomó su decisión. El sonido del cuello de Zod rompiéndose perseguiría sus pesadillas por el resto de su vida. Capítulo 2. Llegando a Nueva York, antes de la invasión kryptoniana. Clark no pudo evitar abrirle una gran sonrisa al mirar la hermosa ciudad. Nueva York, la gran manzana, la ciudad más poblada de todos los Estados Unidos de América. Nunca había visto nada parecido. Por supuesto, haber vivido la mayor parte de su vida en Smallville lo haría aún más impresionante. No es que Clark no se hubiera ido antes. Después de todo, había viajado por una buena parte del mundo, buscando rastros de sus orígenes, pero definitivamente nunca se había alojado en grandes ciudades y menos aún en una tan impresionante como esta. Había gente por todas partes, chocando entre sí mientras caminaban por las aceras. Coches, autobuses, motos llenaban las calles, el ruido que hacían envolvía el aire. Desde el interior de las tiendas sonaba música, de todo tipo. El olor de diferentes tipos de alimentos acarició la nariz de Clark, haciendo que su estómago gruñera. Todo era tan diferente de Smallville y los otros lugares en los que había estado que bien podría estar en otro planeta. Pero, a pesar de todas esas diferencias, Clark estaba realmente emocionado de mudarse a la gran ciudad, de comenzar esta nueva etapa de su vida y de perseguir su sueño de convertirse en periodista. No sería fácil, lo sabía. A pesar de todo su trabajo en el periódico de la escuela secundaria y los diversos cursos de periodismo que tomó, Clark todavía no tenía ninguna experiencia real. Así que se mudaba a una nueva ciudad, sin trabajo garantizado, sin referencias previas más allá de sus viejos artículos y sin conocer a nadie en la ciudad. Y en esta economía, o eso le decían todos en cada oportunidad que tenían, nadie estaba contratando. Pero Clark no dejaría que esto lo deprimiera. Tenía talento y voluntad, eso era todo lo que necesitaba un hombre honesto para triunfar en la vida, solía decir su padre. Y, por supuesto, estaba la verdadera razón detrás de querer ser periodista. Era un trabajo en el que podía mantener el oído pegado al suelo, donde la gente no lo miraría dos veces cuando quisiera ir a algún lugar peligroso y empezar a hacer preguntas. Un trabajo que le daría la oportunidad de hacer por fin lo que sus padres, tanto adoptivos como biológicos, creían que podía hacer. Utilizar sus dones para el bien. Clark se detuvo en el cruce de peatones, esperando a que el semáforo se pusiera en verde, su mente divagando por un segundo, pensando en cómo terminó donde estaba. Tenía que admitir que fue todo un viaje. Después de la muerte de su padre, Jonathan Kent, Clark quedó paralizado. Todo lo que era se lo debía a su familia, y que le arrebataran la mitad de esa familia tan pronto fue un shock. Simplemente no lo vio venir. Un ataque cardíaco, probablemente una de las causas de muerte más comunes, si no la más común, en el mundo. Y algo que no podía arreglar, a pesar de tener todos esos poderes. Estaba devastado. Él estaba perdido. Él estaba enfadado. Y, sobre todo, estaba confundido.
¿Debería haber notado algo? ¿Debería haber esperado eso? Porque no lo hizo en absoluto. La idea de que su padre falleciera nunca se le había pasado por la cabeza, ni siquiera una vez, y Clark no sabía si eso sucedió porque era joven, por lo tanto ingenuo, o si no lo vio porque era un extraterrestre con superpoderes que nunca se enfermó en toda su vida. No es la primera vez que su pasado desconocido lo acosa de dudas. No quería ser diferente. No le gustaba ser otra cosa. No le gustaba no saber lo que era. Y con la muerte de su padre nunca se sintió tan solo con sus dudas. Su madre fue quien lo sacó de su depresión. Y la razón por la que dejó Smallville. Martha Kent era una mujer fuerte. Y una madre muy aterradora, cuando era necesario. Le había dicho a Clark, no muy amablemente, que tenía una opción. Podía quedarse allí, deprimido en su pequeño mundo oscuro, quejándose de todos los problemas que tenía en su vida. O podría levantarse y hacer algo al respecto. ¿No sabes lo que eres? Ve a buscar pistas a ver si descubres algo. ¿Te sientes triste porque eres diferente? Todo el mundo es diferente, crece, sé único. ¿No puedes entender a la humanidad porque no eres uno? Luego sal de tu burbuja e intenta aprender algo útil de otras personas. ¿Te sientes inútil porque no puedes ayudar a todos? Perfecciona tus habilidades y úsalas para ayudar a quienes puedas. Clark sonrió un poco pensando en su madre. Era una persona encantadora, pero podía asustar incluso a él, un extraterrestre a prueba de balas, cuando era necesario. Ella fue quien le dio el empujón que necesitaba para salir al mundo. Y salió, durante años, aprendiendo todo lo que pudo, entrenando sus habilidades, buscando pistas de su pasado. Sorprendentemente, acabó aprendiendo más sobre su propia moral que cualquier otra cosa, al menos al principio. Descubrió que le gustaba ayudar a la gente. Y así lo hizo, tan a menudo como pudo. Fue al hacer eso que Clark observó algo valioso. Las buenas acciones generaban buenas acciones. Lo único que algunas personas necesitaban para empezar a hacer buenas obras era un pequeño empujón, un pequeño ejemplo, una pequeña ayuda. Y a veces, en un mundo que a menudo podía ser implacable y duro, eso era lo más difícil de encontrar. Entonces, cuando Clark finalmente regresó a Smallville, lo hizo con la sensación de haber hecho un trabajo bien hecho. Había hecho lo que se había propuesto. Y ver la sonrisa cómplice de su madre cuando la abrazó hizo que todo valiera la pena. Como si ella supiera desde el principio que él tendría éxito. Al parecer, el único que necesitaba pruebas era él. Pasó un par de meses en Smallville después de regresar, contándole a su madre todo lo que había aprendido y visto, sobre sus experiencias y su pasado, sobre su familia biológica y su gente. No es que no se lo hubiera contado antes, una versión abreviada aquí y allá cada vez que llamaba a casa, pero nada podía superar sentarse y hablar mientras comía un trozo de tarta de manzana. Él era feliz. Su madre estaba feliz. Y por primera vez desde el fallecimiento de Jonathan Kent, Clark sintió que finalmente podía seguir adelante sin esa bolsa de ladrillos en el pecho. Lo que lo llevó, finalmente, a Nueva York. Con suerte, el comienzo de una carrera exitosa. Pero primero, antes de intentar convertirse en un periodista legendario, Clark necesitaba encontrar un lugar donde vivir. Y probablemente había un lugar en Nueva York donde alguien sin trabajo, sin dinero familiar y con ahorros limitados provenientes de trabajar en restaurantes podría buscar. El vecindario que casi fue borrado del mapa durante el incidente. Hell's Kitchen. Caminando por las calles de Hell's Kitchen, Clark podía entender por qué los precios eran tan favorables a sus bolsillos. El lugar había sido el más afectado durante la batalla de Nueva York. Dondequiera que mirara había señales de la pelea. Edificios destruidos, escombros aún en las aceras, grandes grúas haciendo reparaciones y los Vengadores habían salvado el mundo, pero los alienígenas se habían llevado un pedazo antes de tirar la toalla. Esa pieza era Hell's Kitchen. Clark sintió que su estado de ánimo decaía un poco. Una invasión alienígena. Había ocurrido una maldita invasión alienígena y él no estaba allí para ayudar. Una invasión alienígena había ocurrido mientras él estaba en otro lugar buscando pistas sobre extraterrestres. Si no fuera tan trágico, la ironía le habría hecho reír. Bueno, eso no volvería a suceder, se prometió Clark. No ahora que había aprendido a volar. Clark se sacudió su mal humor y comenzó a acelerar sus pasos. Iba a encontrarse con el agente de bienes raíces que le había alquilado el lugar, y no sería muy caballeroso de su parte hacer esperar a una dama, especialmente en este peligroso vecindario. Mientras caminaba por las calles, con su gran bolso de viaje sobre los hombros, intentaba contemplar las vistas lo mejor que podía.
Susan Harris tamborileaba con impaciencia al pie. El señor Kent llegó tarde. Ya era bastante malo estar en esta parte de la ciudad por cualquier cantidad de tiempo, rodeado de elementos desagradables y el paisaje en ruinas, pero estar aquí esperando indefinidamente era motivo de preocupación. El cambio de Hell's Kitchen después del incidente podría cuantificarse entre peor y aún peor. Antes no era un mal lugar, lleno de restaurantes de todo tipo, buenos lugares para gente que disfrutaba de la música y cualquier tipo de espectáculos artísticos y en general lleno de buena gente. Cosas así tienden a cambiar cuando un ejército alienígena cae encima. El daño a Hell's Kitchen fue astronómico. Varias personas perdieron sus casas, los edificios que quedaron en pie estaban en mal estado, se cortó el agua y la energía, las empresas tuvieron que cerrar sus puertas y la situación ahora no era tan mala como lo era unas semanas después de la invasión. Pero tampoco era ni de lejos lo que era antes. Debido a eso, los precios habían bajado enormemente. Nadie quería quedarse allí. Nadie que tuviera opciones quería mudarse allí. Oferta y demanda. Esperaba que las cosas mejoraran con el tiempo, con la cantidad de trabajo y dinero que Union Allied Construction estaba invirtiendo allí, pero por ahora, los precios eran bajos. Lo que llevó a Susan a su situación actual. Esperando a un cliente que probablemente era pobre como un ratón de iglesia y que, solo podía esperar, llegaría antes de que la asaltaran. No era una posibilidad tan absurda. Susan Harris quedó atrapada como un pulgar dolorido. Rubia, hermosa, vestida con un vestido blanco ajustado y tacones negros, estaba rodeada por un grupo de personas con jeans viejos y abrigos andrajosos que iban a trabajar. Dado el creciente número de violencia y agresiones desde el incidente, bueno, no estaba exactamente loca por estar preocupada. ¿Susan Harris? Preguntó alguien detrás de ella. Por fin, murmuró, girándose para hablar con el señor Kent, con una expresión de irritación en su rostro. Y tan pronto como se giró, el ceño enojado desapareció, reemplazado por ojos muy abiertos. Susan tuvo que admitir que no se esperaba esto. El señor Kent estaba más que atractivo. Y ella usaba la palabra solo en ocasiones especiales. Alto, cabello oscuro, los más hermosos ojos azul cerúleo y, Dios mío, tenía músculos. Brazos grandes, definidos y musculosos y ella solo podía imaginar lo desgarrado que estaría su estómago. Clark se aclaró la garganta cuando se prolongó el silencio. Señora Harris, lamento mucho llegar tarde, dijo tímidamente. Creo que sobreestimé mi sentido de orientación. El sonido de su voz devolvió a Susan a la realidad. Sus mejillas estaban un poco sonrojadas ahora. En absoluto, señor Kent, de todos modos no estuve aquí por mucho tiempo, dijo, de repente alegremente. Ella extendió su mano. Y es la señorita y añadió inconscientemente, para su eterna vergüenza. Ella sacudió un poco la cabeza. Susan Harris, Soluciones Inmobiliarias de Midtown. Clark Kent, pero por favor, llámame Clark, dijo, estrechándole la mano y con una sonrisa deslumbrante. Manos fuertes, pensó Susan, sosteniéndola un poco más de lo que era socialmente aceptable. Entonces, ¿este es el lugar? Dijo Clark, ya que aparentemente la mente de Susan estaba en otra parte. Sí. Confirmó rápidamente, girándose hacia la entrada del edificio. Durante unos segundos, Clark no dijo nada. ¿Es severo? Sí, severo, estuvo de acuerdo Susan, aunque la palabra que habría usado es vertedero. Pero no se deje engañar por el aspecto sencillo del edificio. Independientemente de cómo se vea por fuera, está muy bien situado. Aquí hay varios buenos restaurantes, el metro está a unas manzanas de allí y por la noche hay algunos buenos bares por aquí, si te gusta ese tipo de cosas. Que nunca se diga que Susan Harris era mala en su trabajo. Bueno, eso no suena tan mal, estuvo de acuerdo, y la miró. Entonces, ¿vamos a entrar? Absolutamente. Ella cruzó su brazo con el de Clark y lo guió hasta la entrada. El interior estaba tan sombrío como el exterior, pero sin la luz del sol para ayudar. Era un lugar viejo y descuidado. Tampoco el más limpio, notó. Presionó el botón del ascensor lo más rápido que pudo. No hay muchos apartamentos ocupados en el edificio, dijo, mientras Clark miraba a su alrededor. Pero compartirás tu piso con otras 2 personas, si mal no recuerdo. Probablemente sean personas encantadoras. La gente de Hell's Kitchen tiende a ser muy acogedora. Las puertas del ascensor se abrieron y entraron. Cuando llegaron al piso correcto, las puertas se abrieron, mostrando un largo pasillo con puertas a ambos lados y una puerta justo al final. De ese apartamento venía una mujer.
Ese es uno de tus vecinos, dijo Susan, feliz. La mujer se acercó al ascensor con pasos rápidos. Tenía cabello negro, piel muy blanca y vestía una chaqueta de cuero negra y jeans viejos. Su rostro, sin embargo, no podía describirse exactamente como algo cercano a la bienvenida. Buena mañana y vete a la mierda. Interrumpió la mujer, deslizándose junto a ellos y entrando al ascensor. Susan compartió una mirada nerviosa con Clark con los ojos muy abiertos. Ja, y los lunes, ¿verdad? Pueden sacarnos lo mejor de nosotros. Maldita sea esta gente, pensó Susan. Si Clark no hubiera hecho ya un depósito, probablemente habría huido. Este edificio era terrible y aparentemente estaba lleno de locos agresivos. Exteriormente, sin embargo, mantuvo una cara fría. Ya estaban allí, ya nada podía salir mal. Buscó su bolso para coger las llaves del apartamento cuando llegaron frente a él. La puerta, sin embargo, parecía estar abierta y solo medio cerrada. Frunciendo el ceño, abrió, solo para saltar hacia atrás cuando un hombre se levantó del sofá y le apuntó con un cuchillo. ¿Qué estás haciendo en mi apartamento? Ni siquiera se dio cuenta cuando Clark se puso delante de ella. De repente, su amplia espalda la bloqueó. Dios, esto no puede estar pasando. No quería que la apuñalaran, y menos en un lugar como Hell's Kitchen. Buscó frenéticamente su teléfono, lista para llamar al 911, solo para ser detenida por un Clark alarmantemente tranquilo. Oye, no hay necesidad de eso, dijo con una sonrisa, caminando hacia adelante. Él no nos va a atacar, solo lo sorprendimos, ¿verdad? Clark siguió caminando, sin dudarlo ni ningún signo de miedo. Y a pesar de la situación, Susan de repente se sintió completamente segura. Entonces, ¿cuál es tu favorito? ¿Crujiente o suave? Por un segundo Susan no entendió, hasta que notó el frasco de mantequilla de maní en la mano del hombre. El cuchillo al que ella tenía tanto miedo era un cuchillo de cocina que él solo estaba usando para comérselo. Crujiente, por supuesto, murmuró el hombre, volviendo a poner el cuchillo en el frasco y rascándose la nariz. ¿Hay alguna otra manera de comerlo? En lo que a mí respecta, no, dijo Clark, todavía sonriendo, deteniéndose frente al hombre. ¿Y cómo te llamas? El hombre vaciló un segundo y miró a Clark. Parecía terriblemente enfermizo, especialmente estando tan cerca de un hombre grande y fuerte como lo estaba Clark. Era delgado, tenía piel negra, no era particularmente alto y tenía un afro muy alto. También era, sin duda, un drogadicto. Malcolm, murmuró. Soy Clark, extendió su mano y, después de un momento, Malcolm la estrechó. Creo que soy tu nuevo vecino. ¿Sí? Sí. Pero la cuestión es que estoy casi seguro de que este apartamento es el que estoy alquilando. ¿Crees que es posible que te hayas confundido y hayas entrado en el apartamento equivocado? Malcolm se encogió de hombros sin comprometerse. Sucedió antes. Clark volvió a sonreír. Una vez, cuando éramos niños, un amigo mío entró en el aula equivocada. Regresó y se sentó. En un pueblo pequeño, la gente se ríe de esto hasta el día de hoy. Incluso Susan sonrió. El buen humor de Clark era contagioso. Entonces, ¿por qué no te ayudo a llegar a tu apartamento para poder dejar que esta encantadora dama regrese a su trabajo? Está bien, estuvo de acuerdo Malcolm. Susan se hizo a un lado y observó cómo Clark guiaba al hombre obviamente alto de regreso a su apartamento, con el frasco de mantequilla de maní en la mano. Ella contuvo una sonrisa cuando el hombre giró hacia el lado equivocado nuevamente, tratando de entrar al apartamento del que habían visto salir antes, y Clark tuvo que girarlo hacia el otro. Cuando regresó, Susan no pudo contenerse más. Señor King, lo siento mucho. Dijo, rápidamente, antes de recuperar el sentido. Este lugar es horrible. Tienes un vecino grosero de un lado y un yonki del otro, las calles no son seguras, él la interrumpió poniéndole una mano en el hombro. Oye, está bien. No está tan mal. Estoy seguro de que después de una buena limpieza este apartamento quedará como nuevo. Malcolm no es un mal tipo, solo un poco confundido. Y la mujer, bueno, tenías razón, los lunes pueden ser difíciles. Este hombre era un santo, pensó Susan. Sé que no puedo esperar mucho con un presupuesto como el mío. No tiene que disculparse, señorita Harris, hizo lo mejor que pudo y estoy feliz. Podría haber llorado en ese mismo momento. Esperaba que Nueva York no lo destrozara. Probablemente era la persona más amable que jamás había conocido. Bueno, Clark, si estás satisfecho, yo también. Aquí están tus llaves, dijo, entregándoselas.
Pero debo decir que si hay algún problema, llámame y veré qué puedo hacer. ¿Está bien? Él le dedicó una hermosa sonrisa y volvió a estrecharle la mano. Lo prometo. Y gracias, señorita Harris. Ella dudó antes de girarse y luego añadió. Y ya sabes, si necesitas que alguien te muestre los alrededores, llámame también. Y antes de que él pudiera responder, ella le dedicó una sonrisa descarada y se fue. Clark estaba un poco sorprendido. Definitivamente ya no estaba en Kansas. Sacudiendo su estupor, pero aún con una gran sonrisa en su rostro por haber sido invitado a salir por una hermosa mujer, Clark se giró para mirar su apartamento. A pesar de haberle tranquilizado a la señorita Harris, el apartamento realmente no era gran cosa. Un salón, una cocina, un dormitorio y un baño. No había televisión, era pequeña, oscura y los muebles bien podrían pertenecer a una casa de la antigua URSS. Estaba bastante seguro de que el frigorífico en realidad era de Alemania del Este. Bueno, no había nada que pudiera hacer por ahora. Arrojó su bolso sobre el sofá, lo abrió y usó su supervelocidad para colocar sus cosas en los lugares designados por todo el apartamento en unos segundos. Mañana tendría que comprar algo de comida y productos de limpieza. Y una escoba, no podía olvidarse de una escoba, porque la cantidad de polvo que se levantaba cuando corría le hacía sentir como si estuviera en medio de una tormenta de arena. Pero ahora no había tiempo para limpiar su nuevo hogar. Ahora Clark iba a salir y, con suerte, cuando regresara tendría empleo. Sacó de su bolsillo la lista donde había escrito los nombres y direcciones de los principales periódicos de Nueva York, abrió la puerta y salió. Hoy iba a ser un buen día, pensó Clark. Natasha Romanoff caminó rápidamente por los pasillos de The Triskelion, la sede de Shield en Washington, D.C. Sin embargo, tan rápido como ella caminaba, las personas que se cruzaron en su camino se apartaron de su camino aún más rápido. Natasha era una mujer intimidante. Hubo varios factores que contribuyeron a ello, como su confianza, su fenomenal buena apariencia, su inmensa agudeza y perspicacia, su actitud sensata y su membresía en los Vengadores. Su capacidad para matar a cualquier persona, armada o desarmada, entrenada o no, usando cualquier tipo de arma o simplemente con sus propias manos probablemente también fue un factor. Se detuvo frente a una puerta y llamó, entrando poco después, sin esperar permiso. ¿Usted llamó? Preguntó, con una pequeña sonrisa en su rostro. Nick Fury ni siquiera giró su silla. Tengo un trabajo para ti, dijo, todavía mirando por el gran ventanal de su oficina. La oficina de Fury era una hermosa habitación, modestamente amueblada, luminosa y con mucho espacio. Había pantallas en la pared frente a su escritorio y, detrás de ellas, una impresionante vista de la ciudad. Natasha caminó con la seguridad de quien ha estado allí varias veces y se sentó en una silla junto al escritorio de Fury. Espero que sea mejor que el anterior, dijo, poniéndose cómoda en la silla de cuero. ¿Te imaginas lo tedioso que fue observar al contador de una mafia? El hombre era tan aburrido que un día confundió el edulcorante con azúcar después de verterlo en su café y, en lugar de beberlo, compró otro. De hecho, pensé me estabas castigando por algo. Nick le dedicó una pequeña sonrisa. No todas pueden ser invasiones alienígenas, ¿verdad? Bueno, si esas son mis dos opciones, elijo al contador, puso los ojos en blanco. Pero veremos cuánto tiempo pasa hasta que nos desee otra invasión alienígena. ¿Qué tal algo intermedio? Preguntó Furia. Natasha arqueó ligeramente las cejas, aunque por dentro se sentía un poco más sorprendida que eso. ¿Qué quieres decir? Fury giró uno de sus monitores para que ella pudiera verlo. Hace 3 meses y medio, el ejército canadiense encontró algo enterrado en un espeso hielo en la isla de Ellesmere. No tenían el equipo necesario para saber qué era exactamente, por lo que hicieron una operación conjunta con el ejército estadounidense para descubrir qué era. Ellos podrían. ¿No enviamos a nadie con ellos? Preguntó Natasha, con los ojos fijos en la pantalla. Por supuesto que lo hicimos, pero no oficialmente. Pero una antigua colaboradora nuestra fue invitada debido a su experiencia. La doctora Jane Foster y, por supuesto, su asistente, la señorita Darky Levis. Según tengo entendido, intentaron ponerse en contacto con Eric Selvig. Pero como probablemente sabes, todavía se está dando un capricho por el número que Loki hizo en su mente. A ella le gustaba cada vez menos hacia dónde iba esto. ¿Qué podría saber un astrofísico sobre un objeto atrapado en el hielo? Preguntó, ya adivinando la respuesta. Él no la decepcionó. No se trataba de dónde estaba el objeto en ese momento, sino de dónde estaba hace 20.000 años. Fuera de este planeta.
Hubo una corriente de maldiciones en ruso. Sí, eso fue exactamente lo que dije también, solo en inglés. Respondió Fury, riendo irónicamente. Pero espera, se pone aún mejor. Un día después de la llegada del Dr. Foster, hubo un gran temblor. Los especialistas habrían pensado que era un terremoto, si no fuera por el hecho de que varias luces se encendieron bajo el hielo y, de repente, una nave espacial alienígena se elevó hacia el cielo y desapareció en la noche. Sus ojos se cerraron por un momento mientras se abstenía de maldecir nuevamente. ¿Perdieron una nave alienígena? Preguntó con voz perfectamente tranquila. Lo hicieron, confirmó Fury. No estaban exactamente equipados para perseguirlo y el barco simplemente no aparece en nuestros sensores. O se enterró en el hielo o su tecnología es demasiado avanzada para que la nuestra la notemos, completó. Precisamente. No tenemos idea de dónde está esta cosa, inclinó la cabeza, pero al menos no está matando gente. Nadie murió allí, el barco simplemente despegó. Romanov volvió a estudiar la pantalla y vio las imágenes granuladas del barco. ¿Cuál es la otra pista que tienes entonces? Preguntó, sabiendo que estaba allí por una razón. Furia sonrió. Hay uno. Las fuerzas canadienses contrataron una empresa llamada Arctic Cargo para transportar todo lo que necesitaban. Había 67 trabajadores cuando llegaron. Después de que el barco zarpó solo eran 66. Después del análisis, llegamos a la qué sorprendente conclusión de que sus documentos eran falsos y eso nos dejó sin nombre ni foto. ¿Cómo sabes que no es simplemente un ilegal que se fue después de que las cosas se pusieron demasiado calientes? Debido al testimonio del viejo amigo de nuestro dios nórdico, Darky Lewis. Ni siquiera puedo empezar a citar de memoria, así que déjame leerlo. Aquí está, miró el texto en la pantalla y leyó. Nos salvó totalmente la vida cuando el robot asesino atacó y casi mata a Hane. Él simplemente apareció y partió la cosa en dos con sus propias manos. ¿Cómo se veía? Wow, ¿por dónde empiezo? Era un hombre de pelo oscuro, fornido, ojos azules y quería morderlo. Le dije a Hane que tiene derecho a que no puede quedarse con todos los alienígenas guapos para ella. ¿Cómo lo sé? ¿Es un extraterrestre? Esa es una pregunta estúpida. Operó a Hane con ojos láser. Se volvió Arg y destruyó un robot. ¿Qué más podría ser? Capitán Canadá, que también estaba congelado en hielo. Hubo un testimonio del entrenamiento de Natasha que no se rió cuando Fury leyó eso. Entonces, ¿un extraterrestre que parece un humano con cabello oscuro y ojos azules, es fuerte y tiene ojos láser que robó la nave? Preguntó Natasha. Y antes de eso, estaba trabajando para Arctic Cargo con documentos falsos. Bueno, es una pista. Aunque probablemente debería hablar con el Dr. Foster y la señorita Lewis, es posible que sepan más. Fury asintió y de repente pareció muy serio. Necesitamos encontrar a este hombre, Romanov. Tenemos un extraterrestre con fuerza y motivaciones desconocidas que está en posesión de una nave alienígena dentro de nuestro planeta. Si no nos ocupamos de esto rápidamente, podría convertirse en otro incidente. Natasha se levantó. No puedo creer que lo llamen el incidente, dijo, mirando a Fury. Yo estuve allí, recuerdo que fue algo más que un simple incidente. Ella miró a Furia. Y no tengo ninguna intención de permitir que algo así vuelva a suceder. Al decir esto, Natasha Romanov se giró y salió de la habitación. Ya extrañaba al contador. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.